Hola, muy bienvenidos a este módulo de especificaciones de calidad que forma parte de su curso integrado de gestión de calidad analítica. Es muy importante arrancar, digamos, este tipo de capacitaciones comprendiendo que es que dentro de los procesos de laboratorio, dentro de los procesos de medición, antes de estructurar lo que es el control de calidad, deben haber sido definidas muy claras las metas, o sea, cuáles son las especificaciones de calidad que usted tiene con respecto a el desempeño de los procedimientos de medida que usted está haciendo. Por eso, el reto para nosotros hoy en día, los profesionales del laboratorio, es trabajar basados en la evidencia, es decir, qué meta de calidad tiene usted, soportada en qué y por qué la seleccionó, qué ventajas tiene trabajar tratando de alcanzar los objetivos que propone la variabilidad biológica o buscando alcanzar los objetivos que propone los estándares basados en el estado del arte, sino que efectivamente lo que se busca es que quien toma la decisión de definir las metas de calidad lo haya hecho porque entiende en qué consiste cada meta, entiende qué especificaciones también trae por manufactura y de esa manera puede optimizar los recursos, puede mejorar la toma de decisiones y entonces estamos hablando de la evidencia. Cuando nosotros hablamos de la planificación y de esas metas de calidad, uno tendría que pensar inicialmente, bueno, pues es que la meta de calidad va a estar muy asociada al uso previsto. Entonces, en el uso previsto yo tengo dos características importantes. Uno, lo que es el escenario clínico y otro, lo que es el escenario analítico. ¿A qué nos referimos con el escenario clínico? Porque si el uso previsto de la prueba es el diagnóstico o es el tamizaje o es la confirmación, tendrá que tener unas especificaciones de calidad dependiendo su uso. Si es para el diagnóstico, si es para el tamizaje, la sensibilidad. Si es para el diagnóstico, un equilibrio perfecto entre sensibilidad y especificidad. Si es para la confirmación, la especificidad. Pero para que cumpla con esas especificaciones, ¿cuáles serán los atributos de desempeño cuando mido? Y entonces hablamos del escenario analítico, porque digamos que esas primeras metas de calidad son intrínsecas de los métodos de ensayo. Cuando ya hablamos del escenario analítico, decimos, no, es que aquí participamos varias personas, distintos actores, dependemos de la calidad del reactivo, la calidad del calibrador, el buen desempeño de la máquina o del sistema como tal, como máquina que estoy trabajando, empoderamiento que tienen mis profesionales de laboratorio en manejar y en conocer esa sinergia perfecta del sistema analítico, reactivo, máquina, calibración, trazabilidad, para lograr las especificaciones deseadas. Cuando a uno le preguntan por especificaciones que va a tener un servicio o que deben de tener sus procedimientos de análisis, uno no tiene que perderse. Es como si a uno le pregunta cuáles son las especificaciones que usted quiere para el hombre ideal. Entonces usted puede decirme, yo tengo unas especificaciones que son claramente visibles, tangibles, lo quiero alto, lo quiero gordo, pero de pronto en lo que percibo lo quiero que sea romántico. Lo mismo pasa en los procedimientos de laboratorio. Cuando usted está hablando de especificaciones de calidad, uno puede decir, yo puedo hablar de unas especificaciones funcionales, que son las que son percibidas por mis pacientes, y puedo definir unas especificaciones netamente técnicas, que son las que están asociadas directamente al desempeño de los procesos. Cuando hablamos de especificaciones de calidad, de metas de calidad funcional o especificaciones de calidad funcional, podemos estar hablando justamente de eso que percibe nuestro paciente, la oportunidad, los tiempos de atención, el tiempo de entrega de resultados, la seguridad, cómo el paciente no sufre eventos adversos ni con mis resultados ni durante el proceso de prestación, la continuidad, cómo el laboratorio desarrolla estrategias para garantizar que al paciente se le prestan todos los servicios, se le hacen todos los procedimientos de análisis y no se le manda de un laboratorio para otro. La accesibilidad, cómo no devolvemos al paciente y cómo estamos controlando nuestras causas de no atención. La pertinencia, cómo efectivamente utilizamos eficientemente los recursos. Y ese uso eficiente de los recursos y esa pertinencia de lo que hacemos en el laboratorio está muy asociado a cómo el profesional del laboratorio selecciona adecuadamente los procedimientos de análisis. Es decir, cuando voy a hacer voy a empezar a medir la hemoglobina glicosilada, ¿cuáles son los criterios de selección que tengo para que el método seleccionado y el sistema analítico que va a entrar cumpla con los requisitos de calidad asistencial que requiere ese paciente? Y ahí estamos hablando de pertinencia.
Entonces miren que cuando estamos hablando de especificaciones de calidad se nos abre un abanico de posibilidades. ¿Estamos hablando de especificaciones de calidad funcional o estamos hablando únicamente de especificaciones de calidad técnica? La aceptabilidad es otra especificación de calidad que está muy asociada a que el paciente acepte mediante el consentimiento informado el procedimiento que se le va a hacer. La coordinación, la efectividad, la eficiencia, la competencia son atributos y son especificaciones de calidad que debemos tener en nuestros procesos de laboratorio para poder garantizar la confiabilidad y la validez de esos resultados. Cuando ya estamos hablando de lo que tiene que ver específicamente con los requisitos técnicos y las especificaciones de calidad técnica, empezamos a mirar esa interacción de los distintos actores. Cómo el laboratorio tiene unas responsabilidades y cómo manufactura tiene que garantizarme otras condiciones, que todas están sumadas a fiabilidad y a validez. Si empezamos por manufactura, manufactura tiene que garantizarme que el método de ensayo que me vende tiene el límite de detección que declara en su inserto, la linearidad que declara en su inserto, que el calibrador que utiliza es plenamente trazable y que es de excelente calidad metrológica. Es decir, que tiene que garantizarme los atributos intrínsecos del método de ensayo. Mientras que es una responsabilidad compartida entre laboratorio y manufactura el tema de la precisión. Entonces nosotros tendremos que garantizar estandarización de los procesos para lograr precisión. Tendremos que garantizar la implementación de una estructura de control que me dé la seguridad analítica. Eso no depende de manufactura. Quien detecta y quien está responsable de detectar el error cuando se presente es el laboratorio. Entonces esta seguridad analítica es responsabilidad directa del laboratorio, donde la detección del error y la validez del resultado van a estar completamente asociados no solo a cómo mido y al sistema analítico que seleccionó, sino que efectivamente va a estar asociados a que mi sistema de control, como lo he estructurado, sea capaz de detectar la presencia del error. Cuando hablamos de especificaciones del desempeño de un método, de un proceso de medición de análisis, es importante que nos ubiquemos en el contexto actual. Hoy hablamos de 3 condiciones específicas: la precisión, la veracidad y la exactitud. ¿Y cómo funciona todo esto de la precisión? ¿Qué me hace ser impreciso? ¿Qué es la imprecisión? Uno no podría decir que es la imprecisión, uno dice que es la precisión. La precisión es el grado de concordancia y de similitud cuando se hace la réplica de un mismo material. Entonces, cuando usted procesa a un paciente varias veces y los resultados dan muy cercanos, usted está diciendo qué precisa que soy. Pero realmente cuando dan tan cercanos no está siendo preciso, está siendo imprecisa. Y esa imprecisión viene derivada del error aleatorio. Ese error aleatorio es lo que me hace que es fluctuante, que aparece esporádicamente, es lo que me hace ser imprecisa. Esa imprecisión es la que voy a monitorear a través de la curva de control de calidad interno, y esa imprecisión va a ser cuantificada por 2 herramientas estadísticas que nosotros conocemos ampliamente: el coeficiente de variación y la desviación estándar. Recordemos que la diferencia fundamental entre el coeficiente de variación y la desviación estándar, que son la misma medida del error aleatorio, es que el coeficiente de variación es la expresión porcentual de la desviación estándar y la desviación estándar está en unidades de medida. La otra especificación de desempeño que se da en el proceso de medición es conocida como la veracidad. ¿Qué es la veracidad? La veracidad es ese atributo de desempeño de la prueba que se ve afectado por el error sistemático, entendiendo que ese error sistemático es la diferencia que se da entre un promedio de mediciones y el valor verdadero. Ejemplo, la doctora toma una muestra que le llega al laboratorio, le decimos: doctora, procésela 20 veces y obténgale el promedio. Ella, muy juiciosa, obtiene su promedio, le da 80 el promedio, y cuando viene la persona que le dejó la muestra, le dice: ¿cuánto le dio el promedio, doctora? 80. Y yo le digo: no, doctora, pero esa muestra no tiene 80, esa muestra tiene 100. Entonces usted sistemáticamente en las 20 determinaciones tuvo un error de menos 20 miligramos por decilitro, si fuera una glucosa. Es decir, que fue muy precisa porque pudo obtener un promedio 80, 81, 82, 83, pero perdió veracidad porque se alejó del valor verdadero.
La veracidad es una condición que se ve afectada por el error sistemático y que siempre la vamos a estimar por la medición de la diferencia entre el valor promedio o el medio obtenido del material de control versus el valor verdadero. El tema es de dónde saco el valor verdadero. Ese valor verdadero lo podremos obtener o de la media del grupo par, o de un material de prueba de evaluación externa, o de un material de referencia certificada. Estas dos condiciones, precisión y veracidad, están asociadas al proceso de medición. El error aleatorio más el error sistemático me generan, al sumarse, lo que se conoce como el error total de la medición. Al aumentar mi error, el error total, lo que empiezo a generar es incertidumbre en los resultados. Entonces aquí aparece un concepto nuevo para nosotros en las especificaciones de desempeño, la incertidumbre. ¿Y qué es esa incertidumbre? Es el atributo que describe la exactitud del resultado. Es el intervalo donde está el valor verdadero. Es la medida por excelencia de la exactitud de un resultado. Porque cuando estamos evaluando un único resultado, estamos hablando de exactitud. Entonces, el error total como medición es una fuente de incertidumbre. En la medida en que yo logro reducir mi error aleatorio, mi error sistemático y disminuyo mi error total, automáticamente disminuiré la incertidumbre y mi resultado será más exacto. A mayor error, mayor incertidumbre, menor exactitud. Entonces, dicho y visto de otra manera, en los procedimientos de medición encontramos el error aleatorio que me hace ser impreciso, el error sistemático que afecta mi veracidad, que al sumarlo se constituye en lo que es el error total, que es una fuente de incertidumbre que afecta la exactitud del resultado. Estas medidas, estas especificaciones de desempeño se pueden cuantificar. La imprecisión como desviación estándar en unidades de medida o expresada en porcentaje como coeficiente de variación. La veracidad se expresa cuantitativamente como sesgo promedio en unidades de medida o como sesgo promedio en porcentaje. Y este es el punto de partida para toda la estructura de control de calidad. Entonces, cuando estamos hablando de especificaciones de calidad, básicamente las especificaciones que me dicen, bueno, entonces, ¿cuál es su meta para la imprecisión? ¿Cuál es su meta para la veracidad? ¿Cuál es su meta para el error total? Y desde luego, ahora, en el contexto del siglo XXI, ¿cuál es su meta para la incertidumbre? Que tal vez es el espacio en el que menos hemos avanzado. Hablemos entonces inicialmente de las metas de calidad y hay que recordar lo que tiene que ver con las condiciones de precisión. En el laboratorio, digamos, las condiciones de precisión se dan en dos vías, dentro del laboratorio y fuera de él. Dentro del laboratorio hay dos condiciones, repetibilidad y precisión intermedia. Y cuando hago una comparación interlaboratorios, hablamos de reproducibilidad. Entonces, la imprecisión intralab está conformada por la repetibilidad, que es la condición en donde cuando hago la medición, todas las variables son constantes. Es decir, que usted repite, mismo usuario, mismo reactivo, mismo momento de calibración, misma muestra. Usted está repitiendo. Y la precisión intermedia se da cuando alguna de las variables cambian. Tal es el caso de que la misma muestra sea procesada por otro analista, la misma muestra de control se procesen durante 20-25 días consecutivos, eso es precisión intermedia. Una muestra que se pasa con un lote de reactivo y después con otro lote de reactivo, eso es precisión intermedia, está cambiando una variable. Mientras que la reproducibilidad, de acuerdo al concepto de la ISO 5725, quedó connotada específicamente para lo que es la comparación interlaboratorios, donde la misma muestra es procesada por otro laboratorio que tiene el mismo método, puede tener el mismo equipo u otro equipo, pero que tiene la misma metodología. Independiente, tanto repetibilidad, precisión intermedia como reproducibilidad se expresan como desviación estándar o como coeficiente de variación si lo va a expresar en porcentaje. Cuando estamos implementando la estrategia de control de calidad, pues el primer paso es definir
los objetivos y las metas. Y justamente ese es el paso que vamos a abordar en este momento. Ya conocimos los atributos técnicos de la calidad, las especificaciones de desempeño, precisión, veracidad, error total, incertidumbre. Entonces ahora, ¿dónde están esas metas? ¿Cómo puedo definir esos objetivos de calidad para posteriormente sí realizar todo lo que tiene que ver con la estandarización, la ejecución de la estrategia de aseguramiento, poder implementar los indicadores y empezar a cuantificar esa precisión, esa veracidad a través de indicadores de calidad observada versus calidad esperada, para poder llegar a hacer ajustes o actuaciones o intervenciones que generen la mejora continua. Entonces miren que el punto de partida en la planeación, en el ciclo PHBA de la estrategia de control de calidad, es saber qué metas de calidad tiene usted propuesta para su procedimiento de análisis, cuál es el objetivo de calidad que él tiene. Y digamos acá, siendo redundantes, volvemos a mirar un poco lo que habíamos visto. ¿Qué meta de calidad tengo para la imprecisión? ¿Qué meta de calidad tengo para la veracidad? ¿Qué meta de calidad tengo para el error total admisible? ¿Quién nos proporciona estas especificaciones de calidad y que se viene trabajando a nivel de Latinoamérica y a nivel de Europa y a nivel de Estados Unidos con mucha fuerza? Entonces, en el último consenso que se trabajó en Milán del 2014, se revisó el consenso anterior, que era el que había habido en Estocolmo en el año 1999, y ese se cambió para dejar vigente el de Milán 2014. Este de Milán 2014 dice, las metas de calidad simplemente deben estar definidas en estas tres dimensiones. O se define una meta de calidad por el outcome, es decir, por el uso clínico previsto, por los intervalos de decisión clínica, o usted establece sus metas de calidad de acuerdo a recomendaciones de variabilidad biológica, o las define de acuerdo al estado del arte. Y justamente estas tres metas son las que vamos a desarrollar. Los del outcome está directamente asociada a que, y son el top, son el número 1 dentro de estas especificaciones de calidad, están dadas a que justamente la meta de variación en un procedimiento de ensayo debe ser tal que no afecte las decisiones clínicas. Por eso será muy importante trabajar en qué dicen las guías de práctica clínica. ¿Cuáles son los intervalos de decisión realmente donde el médico cambia la conducta al yo tener una variación del resultado? Y ese es el gold estándar en la definición de metas de calidad. Hacia allá debemos ir. En segundo renglón encontramos la variabilidad biológica. Este estándar de variabilidad biológica tiene como característica importante que está basado en un estudio poblacional, en condiciones fisiológicas, en donde se definieron las metas para el error aleatorio, para el error sistemático y para el error total en tres niveles, mínimo, deseable y óptimo, considerando que la variación analítica dentro del laboratorio debe ser siempre menor a la variación intraindividual del sujeto. Y ese fue el punto de partida para los estudios de la variabilidad biológica. Y tenemos las metas de calidad basadas en el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte es el mejor desempeño posible. Es decir, lo que se tiene actualmente en los sistemas analíticos. Son metas que están tomándose, que son generadas generalmente por los proveedores de pruebas de evaluación externa, de ensayos de aptitud o por comunidades científicas que han hecho estudios estadísticos con la tecnología que se tiene disponible en el momento. Y aquí encontramos metas como CLIA, el TDPA que aparece en RICAS, el RILIVAC, el Royal College, que están fundamentadas en lo que se ha encontrado en el mejor desempeño posible en tiempo real. Entonces, miremos uno a uno sus características. Como les decía, la primera meta de calidad, y que la hemos trabajado mucho en Latinoamérica, son las metas de calidad o las especificaciones dadas por variabilidad biológica, que partieron de un estudio donde se encontró que después de analizar cierta población, se podía estandarizar que había una variabilidad biológica dentro del individuo que se mantenía constante mientras que él estuviera fisiológicamente sano y que adicionalmente ese mismo parámetro que fluctuaba dentro del individuo fluctuaba de manera distinta entre la población. Y entonces hablábamos de la variabilidad intraindividual en el sujeto y la interindividual en la población.
Si queríamos que efectivamente el parámetro reflejara la condición del paciente, uno de los criterios importantes con los cuales se partió es que la intraindividual, la variación intraindividual, es menor que la interindividual y que la analítica debe ser menor que la intraindividual. ¿Para qué? Para que el analito o el mensurando, en términos actuales, el mensurando refleje realmente la condición del paciente. Entonces, ¿cuánto puedo yo fluctuar o variar en el resultado de un paciente para no afectar la interpretación clínica de ese resultado? Los expertos del estudio de variabilidad biológica dijeron, pues la fluctuación debe ser menor a la variabilidad biológica intraindividual. Y así se generaron las famosas tablas de la variabilidad biológica, donde ustedes van a encontrar en una columna la matriz, entonces decir si se hizo en suero, en plasma, en orina, el mensurando, y van a encontrar las mediciones que se hizo ese grupo de expertos, donde en la letra W se identifica la variabilidad biológica intraindividual y con la letra G se identifica el coeficiente de variación biológico interindividual, es decir, la W es la intraindividual, la del sujeto, dentro del sujeto, y la G es entre los sujetos, es decir, la poblacional. A partir de estos dos conceptos se definieron las metas de calidad para la imprecisión como coeficiente de variación, error aleatorio, para el error sistemático, veracidad, y para el error total en sus tres niveles. ¿Cómo? A través de unos cálculos. Pero donde lo que ustedes pueden observar es que, por ejemplo, la variación siempre será menor a la variabilidad biológica intraindividual. ¿Cuánto menor? Para lo mínimo, el 75% de la intraindividual. Para lo deseable, el 50% de la intraindividual. Y para lo óptimo, el 25% de la intraindividual. Y así, de esta misma manera, con esos criterios, se formuló para la estimación del error sistemático deseable, mínimo y óptimo, y luego se obtuvo el error total sumando el error aleatorio más el error sistemático para obtener las metas de calidad. No se preocupen, nosotros no tenemos que estar haciendo esos cálculos, es simplemente para que tengamos una idea de cómo se construyeron las tablas de la variabilidad biológica. Bien, hablemos de las especificaciones dadas por CLIA. Recordemos que este estándar es realmente proveniente del reglamento norteamericano y que CLIA traduce textualmente enmienda de mejoramiento del laboratorio clínico y son unas metas de calidad que están definidas por el estado del arte, es decir, con unas fuentes de información tomadas del mejor desempeño disponible, actualizado, basados en información que proviene de las PT o de los Proficient Testing o de las pruebas de aptitud o de los programas de evaluación externa. ¿Qué características tiene este estándar? Este estándar, como características de CLIA, es eso. Finalmente, CLIA no define metas de calidad ni para la imprecisión ni para la veracidad, sino únicamente habla del error total. Y como metodología, él propone que el error total se estima únicamente de las pruebas de aptitud, de las pruebas de evaluación externa, porque cuando uno participa en una evaluación externa, finalmente están amparadas todas las fuentes de variación, tanto aleatorias como sistemáticas, y que por lo tanto en esa evaluación se mide el error total. Es decir, que quien adopte la estrategia CLIA para la medición del error total, simplemente tendrá que hacer la estimación a partir de la prueba de evaluación externa. ¿Por qué? Porque finalmente esta metodología propone que usted siempre compare el valor que reporte usted en su prueba de evaluación externa versus el valor target. Entendido el valor target como la media de comparación o como la media de consenso de la prueba de evaluación externa. La métrica sigma, la métrica CLIA, como define estas metas de calidad, me las define en tres casos específicos. Uno, me define unas metas de calidad en porcentaje de error frente a la media de comparación o al valor target asignado, o me define la variación permitida en desviaciones estándar frente al valor target o media de comparación de la prueba de evaluación externa, o me define la meta de calidad directamente en unidades de medida, sean miligramos, o sean picomoles, o sean unidades internacionales.
Miremos acá en los estándares de CLIA, por eso dice PT, límites para las pruebas de eficiencia, de donde evalúa el error total. Observe cómo en la albúmina me dice que frente al valor target, la variación máxima que yo puedo obtener será el 10% por arriba o el 10% por abajo. Miremos, por ejemplo, el calcio. Miren cómo dice el valor target más o menos 1 miligramo por decilitro, es decir, que mide la variación únicamente en unidades de medida. Si su resultado fue 8 miligramos de calcio y la media de comparación fue 7, usted lo máximo que podría reportar sería 8 por arriba o 6 miligramos por abajo. Quiere decir que está entre los límites permitidos de acuerdo a las metas o a las especificaciones de calidad definidas por CLIA para este mensurando, en el cual la meta de calidad está establecida en unidades de medida. Puede también tener una especificación mixta. Miren la bilirrubina total. Observen cómo dice que el valor target más o menos el 20% o más o menos 0.4 miligramos por decilitro para las concentraciones mayores. Entonces, él me está diciendo es que en una parte de las concentraciones le permite una fluctuación en porcentaje, pero que a partir de las concentraciones altas, lo máximo que usted se puede equivocar será 0.4 miligramos hacia arriba o 0.4 miligramos hacia abajo. Miremos, por ejemplo, el caso del complemento C3. Observen que dice valor target más o menos 3 desviaciones estándar. ¿Eso qué significa? Eso significa que si frente a la media de comparación más 3 desviaciones o menos 3 desviaciones, esa es la máxima variación que usted puede tener. Si su resultado cae dentro de ese intervalo, el target o la media de consenso más o menos 3 desviaciones, usted está cumpliendo con las metas de CLIA para el error total permitido en este mensurando, en el cual CLIA define que la meta de calidad se debe cuantificar en más o menos 3 desviaciones estándar. Entonces, lo que tiene que quedarnos claro es que efectivamente CLIA define las metas de calidad o en porcentaje o en unidades de medida o en desviaciones estándar. ¿Cómo calculo mi porcentaje para compararme contra CLIA? Fácil. El resultado del laboratorio menos la media de comparación sobre la media de comparación por 100. Y estamos hablando de un porcentaje de error de medida, porque estoy evaluando solo un resultado. Cuando obtengo ese porcentaje, lo comparo con el porcentaje permitido por CLIA y si está menor o igual, cumplo con la especificación. Veamos el ejemplo. Miren cómo CLIA define que la meta de calidad en términos de error total para esta transaminasa ALT es de más o menos el 20%. Usted participó en una prueba de evaluación externa, reportó 15.5, la media de comparación fue 19. Calculo mi porcentaje de error. 15.5, mi resultado, menos el valor target sobre el valor target por 100. Este error de laboratorio, error relativo, el error de esa medida, fue del 18.42% hacia abajo, porque reporté más bajito. ¿Cuánto me permite CLIA? Más o menos el 20%. Luego quiere decir que en esta prueba, en términos de error total, la alanina tuvo buen desempeño porque cumple frente a la especificación permitida por CLIA. Recuerden que aquí, digamos, el término sesgo está completamente ya establecido que se debe emplear cuando estamos comparando. Es un promedio frente a un valor verdadero. Acá, como estamos comparando, es un resultado frente a un valor verdadero. El término correcto es hablar del error de medida para compararlo frente al error total meta. De la misma manera, se aplica cuando la meta de CLIA está trabajada en desviaciones estándar. Hay que revisar cuántas desviaciones estándar permite CLIA dependiendo del mensurando. Y nosotros lo que vamos a mirar es, frente a la media de comparación, más o menos el número de desviaciones estándar permitidas en la prueba de aptitud, si en ese intervalo mi resultado cae dentro de ese intervalo. Si cae dentro de ese intervalo, mi mensurando tiene un buen desempeño frente a la meta de calidad establecida por CLIA en desviaciones estándar. Observen aquí en el ejemplo. Él le dice
por estándar de CLIA que los blancos tienen un valor permitido por meta de calidad de la media de comparación más o menos 3 veces la desviación estándar. Es decir, que si yo reporté 16.3 y la media de comparación fue 16.5, mi resultado en términos de error total cumple con la especificación de calidad si estoy dentro del target 16.5 más o menos 3 desviaciones estándar. ¿Y cuáles son las desviaciones estándar? Para la evaluación del desempeño, 0.6. Entonces, si nosotros colocamos aquí la media de comparación, más o menos 3 veces esta desviación estándar que fue de 0.63, se me genera el intervalo de confianza en el cual debe estar el resultado que usted reportó. Entonces observemos el valor target, que es la media, 16.5, más menos 3 veces la desviación estándar, me da 16.5 más menos 1.89. Quiere decir que el intervalo válido de variación de acuerdo al estándar de CLIA es de 14.6 a 18.4. ¿Usted cuánto reportó? 16.3. ¿Está dentro del intervalo permitido? Sí. Entonces, en términos de error total, para el mensurando de leucocitos, usted cumple con las especificaciones de calidad definidas por CLIA para error total en la prueba de aptitud o en el proficient testing. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta de cómo es la aplicabilidad. Y miremos el último ejemplo de la aplicabilidad de CLIA, cuando CLIA define el error total permitido en unidades de medida. Lo mismo, como lo define en unidades de medida, simplemente uno toma el valor target, o sea, la media de consenso, más o menos las unidades de medida permitida, y si mi resultado está dentro de ese intervalo, yo puedo concluir que en términos de error total, el mensurando evaluado cumple con las especificaciones de calidad en términos de error total en el proficient testing evaluado. Entonces, miremos, por ejemplo, para el calcio. CLIA define el valor target más o menos 1 miligramo. Usted participó en una prueba de evaluación externa donde su resultado fue 9.2 y el valor target o la media de comparación o valor verdadero fue 7.8. De acuerdo a CLIA, la meta de calidad sería el valor target, o sea, 7.8, más o menos 1 miligramo. Eso significa entre 6.8 y 8.2. ¿Cuánto reportamos nosotros? 9.2. La pregunta es, ¿estamos dentro del intervalo? No estamos dentro del intervalo. Por lo tanto, en términos de error total, en el mensurando de calcio podemos concluir que el error total observado excede a la meta de CLIA establecida en términos de error total estimada a partir de la prueba de evaluación externa. Existen, adicional ya para finalizar, a las especificaciones de CLIA otras metas de calidad que también pueden ser utilizadas. Pero básicamente a nivel de Latinoamérica y de Europa, las metas que más están trabajando pues son las ya vistas, las de variabilidad biológica y las metas de CLIA. Pero existen también estos estándares, como son los estándares RCPA, que se nombran en muchos congresos a nivel internacional. ¿Qué traduce el RCPA? Es el Royal College of Pathologists of Australasia. Eso significa el Real Colegio de Patólogos de Australasia, que es una reunión de varios profesionales y especialistas de la disciplina de Australia, Japón, Indonesia, de distintas islas, que se agruparon para definir unas metas de calidad. ¿Qué características tiene estos estándares del RCPA? Una característica importante es que trabaja en unidades internacionales. Por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, que cuando revisan el estándar, todo está definido o en unidades internacionales o en moles, pero no van a encontrar, por ejemplo, la glucosa en miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque no es unidad del sistema internacional. Entonces, esa es una primera característica cuando lo vayan a utilizar. Primero, que están unidades trazables al sistema internacional. Y segunda característica y muy importante,
que define los puntos de corte y define la variación tanto en unidades de medida como en porcentaje dependiendo la concentración. Es decir, que me define metas de calidad en términos de error total, metas de calidad en términos de error total, en unidades de medida hasta una concentración y en porcentaje a partir de otra concentración. Observen, por ejemplo, la albúmina. En la albúmina les dice, para cualquier parámetro o para cualquier mensurando en concentración menor o igual a 20 gramos por litro, el error total permitido es de más o menos 2 gramos por litro. Pero si el mensurando tiene una concentración mayor a 20 gramos por litro, el error total permitido es de más o menos el 10%. Miremos la amilasa. En la amilasa también me define si el mensurando tiene una concentración menor o igual a 100 unidades litro de amilasa, el error total permitido es más o menos 15 unidades de amilasa. Es decir, si la muestra o el paciente tiene 100, lo máximo que yo puedo fluctuar será el 15 unidades por arriba o 15 unidades por abajo. Es decir, podría reportarle 115, sería el valor más alto que le puedo reportar, o 100 menos 15, que sería 85, el valor más bajo que le puedo reportar. Ya si el paciente tiene 200 o la muestra que estoy analizando tiene 200 o 250, el valor, la máxima variación permitida expresada en términos de error total será el 15% hacia arriba y el 15% hacia abajo. Eso significará que a 200 por 15 dividido 100 me va a dar el porcentaje de variación que yo voy a poder tener a partir de esas concentraciones. Y recuerden que cuando se definen las metas de calidad en términos de porcentaje, a medida que aumenta la concentración, aumenta la variación permitida. Porque es que no es lo mismo el 15% de 200 al 15% de 400 al 15% de 800. Me explico, si nosotros estamos aquí mirando, por ejemplo, la glucosa, que está menor o igual a 5 milimoles por litro la meta, le dice, mire, si está en esta concentración menor o igual a 5 milimoles por litro, usted lo máximo que se puede equivocar es por arriba 0.4 milimoles y por abajo 0.4 milimoles. Si el analito tiene 5 de glucosa o 4 o 3 o 2, no importa, en esta concentración lo máximo que se puede equivocar son 0.4 milimoles por litro. Pero si ya el paciente o la muestra o lo que se está midiendo ya tiene más de 5 milimoles, entonces usted se puede equivocar el 8% hacia arriba o el 8% hacia abajo. Pero nunca será lo mismo el 8% de 6 que el 8% de 8, que el 8% de 10, que el 8% de 11. Por eso, fíjese que el diagrama de la medición de la variación expresada en términos de error total por el Royal College describe esta figura que se conoce como un polígono de tolerancia, en donde en unas concentraciones la variación permitida se da en unidades de medida y a partir de X concentración la variación permitida se expresa en porcentaje. Entonces, finalmente cuando vamos a aplicar el RCPA, lo que tenemos es que mirar primero en qué concentración está el analito. Corresponde a un analito de concentración baja en donde el cálculo se hace en unidades o corresponde al punto de corte de una concentración alta en donde la estimación de la variación se da en porcentaje. Si se da en unidades, lo único que tengo que hacer es mirar frente al resultado que yo tuve de laboratorio, el error que tuve frente a la meta permitida o el resultado que tuve de laboratorio si está dentro de ese intervalo permitido por el Royal College. Si es en porcentaje, pues lo que tengo que hacer es nuevamente calcular el porcentaje. ¿Cuál fue el error que tuvo el laboratorio en porcentaje frente a la meta que tiene establecido el RCPA para poder decir si cumplo o no cumplo? Es decir, que prácticamente aplicar las metas RCPA es exactamente igual que como se aplican en CLIA para cuando sean en unidades de medida y para cuando sean en porcentaje. Entonces,
Mil gracias por habernos acompañado. Mil gracias por haber hecho este recorrido con nosotros en las especificaciones de calidad. Recuerden usar los elementos y las herramientas virtuales que tiene la plataforma para hacer sus consultas, para ampliar sus conocimientos, para consultar cualquier duda que hayan podido tener durante el evento. Mil gracias.